Bien, entonces, pues en esta mañana, antes de que empecemos, ¿verdad? Reciban un saludo de todos modos. Ya los saludé a usted, hoy saludamos a quienes nos miran a través de las redes sociales y pues a través de la televisión. Que el Señor les bendiga. Aquí estamos sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón. Estamos en Séptima Avenida, Segunda Calle, 6-86, Zona 1, Jalapa. Bien, bien, entonces, para empezar, hermanos, quisiera que me acompañara a la escritura en Marcos capítulo 14, versículo 12. Marcos 14, 12. Si usted lo tiene, dice amén. Gloria a Dios. Marcos 14, 12. Amén. Amén. Voy a leerlo yo. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Dejemos de leer, hermano. Gloria a Dios. Fíjese que yo quisiera compartirle esta palabra, hermano, porque la vez pasada estuvimos hablando acerca del ayuno. ¿Cuántos recuerdan que estuvimos hablando acerca del ayuno? ¿Ya? Cuando hablamos acerca del ayuno, estábamos hablando, hermano, que el objetivo primordial del ayuno era acercarnos al esposo. ¿Sí? Porque el Señor habla que los discípulos de Juan ayunaban. Sí, de hecho le llegan a decir a Jesús: mira, los discípulos de Juan ayunan, hasta los fariseos ayunan, pero los tuyos solo comen y beben. Y entonces dice el Señor, cuando alguien está en boda, no puede ayunar. ¿Sí? Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero cuando alguien está en la boda, no es necesario que ayune. Cuando están con el esposo. Pero cuando el esposo sea quitado, entonces en esos días ayunarán, dice. Entonces decíamos nosotros que el objetivo primordial del ayuno es acercarnos al esposo. ¿Sí? Es por eso, hermano, que en esta mañana yo quiero solo recordarle esos versículos que estuvimos leyendo, porque prácticamente nos da a nosotros, como le dijera yo, como que los pasos para acercarnos al Señor. Y la cena del Señor, hermano, no está separado de esto tampoco. Pero si usted se da cuenta, en una son la ausencia de alimentos, pero en otra es prácticamente el consumo de alimentos. ¿Sí? Pero los dos nos hacen parte del Señor. Uno nos hace parte, hermano, para acercarnos al Señor, y el otro nos hace parte para estar con el Señor y compartir con el Señor. Amén. La cosa, hermano, es de que cuando nosotros estamos ayunando, eso nos acerca al esposo, ¿sí? Pero resulta que cuando comemos la cena del Señor, cuando consumimos la cena del Señor, resulta que ahí tenemos que ser parte de Él. No sé si me doy a entender, hermano. En la otra es porque está ausente, ¿sí? Ayunamos porque Él está ausente. Pero en la otra comemos porque compartimos con Él, porque somos parte de Él. Es decir, aquí en la tierra, con su Espíritu. ¿Ya? ¿Sabe usted por qué? Porque cuando habla de la cena del Señor dice:
hagan esto en memoria de mí, y cada vez que lo hagáis, la muerte del Señor anunciáis, hasta que dice, hasta que Él venga. Es decir, aquí comemos, hermano, y lo esperamos hasta que Él venga. Y ayunamos para buscarle, hermano, y para acercarnos a Él. Mire cómo son estas dos cosas. Una es la ausencia de alimentos y la otra es el consumo de alimentos. Pero los dos, uno nos acerca y el otro nos hace compartir con Él, aunque Él no esté aquí presente. Amén. No sé si me doy a entender. Amén. Pero los dos, hermanos, los dos actos espirituales nos hacen parte de... No sé si me voy a entender. Nos hacen parte de Él, hermano. Y fíjese que aquí me llama la atención en que dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando hablamos de los panes sin levadura, hermano, estamos hablando de que un pan sin levadura es un pan que no tiene contaminación. Fíjese, usted sabía que la levadura es un contaminante, es una, ¿cómo le llaman? Una bacteria, ¿sí? Las levaduras son como bacterias, fíjese, que no son dañinas, por supuesto, pero la levadura contamina el pan. Fíjese. Es por eso que el Señor, cuando habla de panes sin levadura, es decir, sin contaminación. Porque un poquito de levadura, ¿qué dice la Biblia? Leuda toda la masa, un poquito. Por eso es que cuando nosotros hablamos del pecado, hermano, pero mire, un poquito del pecado leuda toda la masa. Es decir, la iglesia, hermano, tiene que ser sin levadura. Y cuando hablamos de pan, nos estamos refiriendo a la palabra del Señor. Amén. Y esta palabra del Señor no tiene que llevar levadura. Es decir, no tiene que llevar alteraciones, hermano. No la puedo yo alterar para mi conveniencia. Gálatas capítulo 1, ahora siempre lo menciono. No tiene que llevar levadura esta palabra, porque si lleva levadura, entonces leuda toda la masa. Y no es que sea en sí la palabra adulterada, óigame bien esto, sino que algunos la adulteran para su conveniencia. Sino porque la palabra se mantiene, hermano, pero a la hora yo de predicarla, puedo leudar la masa, con un poquito, ¿sí? Por eso el Señor habla de panes sin levadura. O sea, no le eche levadura, hombre, no necesita. Es que yo quiero que echarle un poquito de levadura porque quiero que sean aquellos panotes, ¿verdad? Que aumenten un montón, que crezcan los panes, ¿verdad? Pero ahí está contaminando la masa. Y cuando hablamos del pan, hermano, que desciende del cielo, a este es el maná. Aleluya. Y el maná no se le echa levadura, hermano. Es por eso que no podemos agregarle ni siquiera una pizca de conveniencia, una pizca de concupiscencia, como dice Gálatas capítulo 1. No podemos, no se puede alterar, porque aquel que le quite o le agregue, hermano, le van a caer las maldiciones que están decretadas sobre Egipto. Por eso es muy delicado. Pero mire, a lo que yo quiero avanzar, y esto es un poquito profundo, hermano, es que el Señor está hablando de la fiesta de los panes sin levadura, acá en el versículo 12. Y dice, pero también habla, dice, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua. En ese momento resulta que sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Le hacen la pregunta al Señor Jesús, ¿a dónde quieres que vayamos a preparar? ¿Sí? Y envió dos de sus discípulos, dice, y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Entonces, hermano, aquí me llama la atención a mí, porque nunca, mucho menos en la antigüedad, hermano, se veían hombres llevando cántaros. Por lo general eran las mujeres que iban a traer agua.
La Biblia siempre registra, ¿verdad?, que las mujeres iban al pozo, hermano, y a traer el agua y toda la cosa, pero un hombre con un cántaro. Parece como que un poco así, como le dijera yo, como extraño, ¿verdad?, ver un hombre con un cántaro. Y eso yo ya lo prediqué una vez, pero quiero tocarlo nuevamente porque me llama la atención, hermano, que este hombre dice que llevaba un cántaro, pero un cántaro de agua. Entonces, los dos discípulos que el Señor manda, les dice, cuando id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. O sea, ellos llegaron a la ciudad y quien les sale al encuentro es el hombre que lleva un cántaro de agua. Y eso me da la pauta a mí para pensar, hermano, y tomar la figura de que el hombre que lleva el agua, ese hombre es el hombre que lleva la palabra, porque la palabra es agua viva. Amén. ¿Ah? Entonces este hombre estaba preparado de antemano con el agua en el cántaro para encontrarse con los discípulos del Señor. Amén. Entonces, óigame bien esto, nadie que no esté preparado con esta palabra, nadie que no tenga el cántaro de agua, puede compartir esta cena del Señor. Amén. Mucho menos prepararla. Pero este hombre sale y dice que salió al encuentro. No es que aquellos se lo hayan encontrado. Mira, ahí viene, no, le salió al encuentro. Y este hombre llevaba un cántaro de agua. Ahora, adentrémonos un poquito a la vida de este hombre y pongámonos a pensar, hermano. No sé quién era, la Biblia no lo registra, pero lo que sí es cierto es de que este hombre llevaba un cántaro de agua. ¿A dónde lo fue a traer? No lo sé. ¿Qué fue lo que hizo, hermano, para llevar ese cántaro? Y sabe una cosa, el cántaro pesa, y lleno de agua pesa más, porque el que lleva esta palabra, hermano, óigame bien esto, esta palabra pesa, y nadie que no tiene la fuerza necesaria para llevarla la puede sobrellevar, porque esta palabra es una palabra que pesa. Amén. Y sabe una cosa, el agua tiene dos funciones. Óigame bien esto, tiene dos funciones para el hombre. Una es quitarle la sed y otra es limpiar. Amén. Entonces, el que lleva el cántaro tiene que saber que las dos funciones que tiene el agua, él también las tiene que ejecutar, ¿sí?, como encargado del agua. No sé si hasta ahorita me estoy dando a entender, porque es lo que me está viendo usted como medio extraño, ¿verdad? Pero el hombre que lleva el agua tiene que saber que lo que lleva adentro limpia, purifica, y aparte de eso, quita la sed. Amén. Entonces, nadie, óigame bien esto, nadie que no sepa para qué es el agua la puede llevar. Amén. Por eso el que predica, oiga bien esto, el pastor, el evangelista, el profeta o quien quiera que lleve la palabra tiene que saber las funciones del agua. Porque si la lleva y no sabe para qué sirve el agua, óigame bien esto, no está preparado. No está preparado para encontrarse con los discípulos del Señor, y por lo tanto, óigame bien esto, no puede sobrellevar la bendición que venía. Porque sabe, le voy a adelantar cuál era la bendición que venía sobre ese hombre. ¿Sabe cuál era la bendición que venía sobre ese hombre? Que iba a tener en su casa a los 12, pero por sobre todo iba a tener al Señor Jesús cenando en su casa. Hermano, aleluya, mire qué tremendo. ¡Qué bendición más grande! Este hombre no sabía, bueno, sí sabía, porque el que tiene la palabra tiene que saber
que si es responsable de lo que lleva, va a tener la bendición más grande. Amén. Ahora, yo le pregunto, ¿qué tal si el hombre hubiera llevado, en vez de agua, hubiera llevado chilate, hermano? ¿O qué tal si en el cántaro hubiera llevado suero, ¿ah? O cualquier otra cosa, hermano, en vez de agua? Horchata. Horchata, dice el hermano. Posiblemente, hermano, no hubiera estado preparado para recibir al Señor Jesús en su casa. Pero fíjese que dice, me llama la atención que dice, el hombre salió al encuentro. Y yo creo con todo mi corazón, hermano, que este hombre ya había sido preparado de antemano para esto, porque salió al encuentro. Amén. ¿Y sabe cuál es otra cosa? Que dice que él, hermano, tenía preparado un aposento alto a donde iba a llegar el Señor Jesús y sus discípulos. Es decir, este hombre había sido bendecido de antemano. Gloria a Dios. Y había sido bendecido tremendamente. No crea usted de que darle de comer a 12 personas era para alguien que no tuviera los recursos necesarios. ¿O sí? Tenía que tener los recursos necesarios para darle de comer a 12 personas. Y eso, no crea usted, hermano, que ¿qué le digo yo? Fue... Vamos a partir un pedacito, como lo hacemos nosotros en la cena. Bueno, anda a comprarte unos pedacitos ahí de pan. No, hermano. Era una cena abundante. Y este hombre ya había sido bendecido de antemano, hermano. Gloria a Dios. ¿Ah? Pero ¿cuál era la bendición más grande? Era llevar el cántaro de agua, porque el cántaro de agua es el que lo distinguía de los demás. Amén. Es decir, usted tiene que distinguir, hermano, quién es el que lleva el cántaro de agua. No podemos nosotros, ¿qué le digo yo? Irnos detrás de alguien que lleva un cántaro con horchata, ¿sí? O detrás de alguien que lleva un cántaro con cualquier otra cosa que no sea agua. Porque el agua le purifica. Amén. Y el agua le quita la sed. Amén. ¿Ah? Entonces, el ministro que lleva el cántaro va a hacer esas dos funciones que le van a preparar a usted para compartir con el Señor. Amén. Y hacerle parte de eso. Pero no puede compartir la cena alguien, hermano, que no comparta esa palabra. Es decir, pero esta palabra que hace esas dos funciones. ¿Qué funciones? Le purifica y otra le quita la sed. Amén. ¿Ah? ¿Quiénes, hermano, de los que están aquí, no me vayan a responder, han sentido que les ha quitado la sed espiritual esta palabra? Amén. A mí sí. A mí me ha quitado la sed, pero hermano, mire, me ha quitado la sed, aleluya, a tal punto de no necesitar otro tipo de agua. Gloria a Dios. Porque hay muchos que están tomando agua y ahí es en donde viene también la picazón de oír, que dice la Biblia, ¿verdad? Y se van detrás de fábulas, hermano, creyendo otras cosas. Y con eso hay que tener cuidado, porque van a venir muchos diciendo yo soy el Cristo, y engañarán aún hasta los escogidos. Pero siempre se lo he dicho yo, como decía el hermano Toniel Ríos, ¿verdad? Decía, sí, los van a engañar a los escogidos que no lean la Biblia. Pero nosotros tenemos aquí la Biblia, hermano, y la podemos leer. Y si no, véngase a los cultos, ¿verdad? Y escuchemos palabra del Señor. Y usted está siendo preparado. ¿Sí? Amén. Usted está siendo preparado. Pero ¿a quién tiene que seguir? Cristo. Exacto. Pero para estar con Cristo, antes tiene que seguir ¿a quién? Al que lleva el cántaro con agua. Sí, porque Él lleva la palabra.
Y si yo, hermano, no le predico la palabra del Señor, usted puede decir, mire hermano, usted dejó su cántaro a un lado. Se le cayó, se le quebró. Pero no podemos echar agua nueva, ¿verdad? En vasija vieja, algo así dice la palabra. Ajá, no podemos. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros, hermano? Discernir quién es el que lleva el cántaro con agua. ¿Me doy a entender? Cuando usted ve que llevan el cántaro con agua, dice, ah, ese lleva palabra de Dios. Amén. Esa es palabra del Señor. Y como este lleva el cántaro con agua, detrás de ese me voy yo. Amén. Pero, ¿sabe qué dice la Biblia? A algunos les llama ciegos, guías de ciegos, les dice. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Imagínense que un ciego guía a otro ciego, los dos se van a ir y se van a caer, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Seguir al hombre que lleva el agua. Amén. Y lo más tremendo de todo esto es de que el Señor esa agua la convierte en vino. Aleluya. Es decir, en gozo. Amén. Pero como dijo uno que estaba predicando una vez, ¿verdad? Dijo, es que miren, dijo, el vino, dijo, es bueno, dijo, porque la Biblia habla de tomar vino y que no sé qué, dice, ¿verdad? Y yo dije, este está justificando su borrachera, dije. Y el Señor me puso una palabra ahí exacta y me dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Créame, hermano, hay muchos que creen que pues tomar vino es común, ¿verdad? Es natural que alguien venga y tome vino, pero se toma vino únicamente para la cena del Señor, porque antes el vino que utilizaban era un vino que no emborrachaba. No tenía alcohol. De plano que al tomar demasiado, pues que fermentaba y les hacía. Pero era más que todo, era un jugo de uva, ¿verdad? Pero ahora estos quieren justificar, echárselos, como dicen los muchachos allá afuera, ¿verdad? Los capirulazos, dicen, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con la interpretación de la palabra. Y si el Espíritu no nos habla, fácilmente caemos. Porque ese día todo, ¿verdad? De veras pues, decían, y el Espíritu habló a mi vida, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Y le digo a mi hermano que está a la par, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes de ser bien llenos del Espíritu Santo. Veras tu hermano, te digo, ahí está, me dijo, es el Espíritu el que nos tiene que hablar, hermano. Cuando usted oiga predicar a alguien, que el Espíritu le hable, si es o no es de Dios, hombre. Tenemos que discernir quién lleva el cántaro de agua. Porque si llevan el cántaro de agua contaminado, entonces ahí hay problema. Solo recuerde esto, que esta actividad se hizo en el día de la fiesta de ¿qué, hermano? De la Pascua. ¿Y qué era la fiesta de la Pascua? ¿Ah? Comer los panes sin levadura. O sea, no sin pecado, pues. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Hermano, es necesario, porque para acercarnos al Señor, el pan tiene que llevar levadura. Es decir, no tiene que llevar pecado, hermano. Y si hay pecado, saquémoslo de nuestra vida. Amén. Saquémoslo de nuestra vida, hermano. Aleluya. Porque eso no nos va a permitir que distingamos nosotros y veamos al hombre que lleva el cántaro de agua. ¿Me doy a entender? Cuando nosotros vemos, hermano, al hombre del cántaro de agua, decimos, ese hombre lleva la palabra. Amén. Ese hombre lleva agua que fluye para vida eterna. ¿Acaso no la mujer samaritana, cuando se encontró con Jesús, llegó, hermano, y dijo, me parece que ¿cómo es que dice? Me parece que eres profeta.
Y esa mujer fue prácticamente satisfecha, se fue satisfecha porque bebió del agua que fluye para vida eterna. Es decir, cuando usted recibe esta palabra, tiene que salir satisfecho. Y si no sale satisfecho, hermano, es porque no puso atención, o porque el hombre que estaba predicando no llevaba el cántaro de agua. Porque llevar este cántaro de agua es duro, hermano, es difícil. Mire, no crea usted que ir al pozo y sacarla es tan fácil, es difícil. Llevarla sobre el hombro e ir, hermano, y dar de beber de esta agua no es fácil. Y yo le pregunto, aparte de eso, el vituperio, ¿verdad? Porque este hombre llevaba el cántaro de agua, pero como no era normal que un hombre llevara un cántaro de agua, ¿qué cree usted que decía la gente de este hombre? Definitivamente. ¿Sabe qué? Posiblemente le decían, a este la mujer lo mandó a traer el agua, de plano la mujer lo manda, decía. ¡Aleluya! Miren, qué vergonzoso es ver a un hombre que lleva un cántaro con agua. No se ve raro, hermano, ¿ah? O usted ve, por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Y ve algún señor ahí con un cántaro de agua. Ahora ya no se usa mucho, ¿verdad? Porque, pues gracias a Dios, de repente por ahí, aunque sea una par de gotas de agua, le caen en su chorro. Pero antes, hermano, antes había que ir a traer el agua para tener agua en su tienda o en su casa, ¿verdad? Pero había que irla a traer a un pozo. Ni siquiera había, vamos a traerla al chorro, ¿verdad? Como antes, ¿verdad? Hacían unas como pilitas, y ahí tenían que ir a traer todas las señoras su agüita, prendían el chorro y ahí le iban a traer. No, antes había que sacarla todavía del pozo, ¿sí? Y eso requiere un esfuerzo extra, hermano, ¿sí? Pero este hombre estaba preparado para todo eso. Aparte, hermano, de recibir el vituperio, tenía también la fuerza de sobrellevarlo. ¿Qué es lo que yo le quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero decirle con esto, hermano? Sigamos al hombre que lleva el cántaro de agua. ¿Por qué vamos a seguirlo? Porque va a purificar y va a satisfacer la sed. ¿Me estoy dando a entender hasta ahorita, hermano? Mire, ya voy a terminar. ¿Cuánto tiempo me va quedando por ahí? 2 minutos. 2 minutos, dice Abraham. Bien, vamos a... solo media hora se ha grabado, ¿verdad? Bien, entonces, ya para terminar esto, para quienes nos ven en la televisión, siga al hombre con el cántaro de agua. ¿Quién es el hombre con el